Tal? ¿Cómo están? Los saluda con gusto Víctor Hernández Transmite, su compañero maestro. Bienvenidos, bienvenidas, maestros, maestras, directivos a este análisis a fondo de la sesión 4 de nuestro taller intensivo de capacitación docente de Recrea para el estado de Jalisco. Y bueno, vamos a comenzar sin más preámbulo. Solamente decirte que me ayudarías mucho si te suscribes a mi canal. En este momento hazlo, activa la campanita y revisa los demás videos que seguramente te van a servir. Recordarte que aquí abajo en el primer comentario te dejo los materiales, te dejo la guía de la sesión 4 y también te dejo esta presentación que estamos a punto de revisar para que tú la puedas compartir con tu colectivo docente. Y bueno, vamos a comenzar, taller intensivo de capacitación docente. Sesión 4, preparamos el diagnóstico de los aprendizajes de nuestros alumnos. Comienza con una frase. La evaluación tiene la intención de aportar elementos para el diálogo y la reflexión colectiva en las comunidades y constituye un marco de referencia para ser utilizado de manera autogestiva en cada comunidad. Castro et al. 2020, página 19. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer en este día, en esta sesión de la sesión 4. Vamos a ubicar nuestro diagnóstico. Vamos a checar cómo hacer nuestro diagnóstico inicial a nuestros alumnos a partir precisamente de los aprendizajes que sí se lograron y también ubicar los que no se lograron para poderlos incluir en nuestro diagnóstico, en nuestra prueba diagnóstico que le vamos a realizar a nuestros alumnos. De eso se va a tratar pues esta sesión número 4. Y la introducción lo dice muy claramente. Vamos a darle lectura. El punto de partida de un colectivo que aspira a transformarse en una comunidad de aprendizaje es conocer sus problemáticas y necesidades en diálogo y con la participación de sus integrantes. El acuerdo número 160621, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generados por el COVID-19, señala que en las primeras semanas de clase se llevará a cabo la valoración diagnóstica, cuyo propósito es conocer la situación de los aprendizajes de los alumnos e identificar los aprendizajes sustantivos o fundamentales en el caso de educación inicial que es necesario reforzar. En la presente guía se ofrece un panorama general de la estrategia que desarrolló la Secretaría de Educación Pública junto con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación para la evaluación diagnóstica de estudiantes de segundo a sexto grado de primaria y de primero a tercer grado de secundaria que tienen como objetivo: número 1, ofrecer a los docentes una estrategia de evaluación que les permita obtener un diagnóstico de los aprendizajes de sus alumnos al inicio del ciclo escolar a fin de identificar los apoyos que requieren para fortalecer dichos aprendizajes durante el ciclo escolar que habrán de cursar. Número 2, contribuir al diálogo entre las maestras y maestros con el propósito de generar estrategias para el fortalecimiento de su práctica pedagógica a nivel grupal e individual. Y número 3, aportar información al Consejo Técnico Escolar que contribuya al análisis de las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas a nivel de grupo y escuela. Como comunidad de aprendizaje en y para la vida, hemos trazado nuestro propio programa escolar de mejora continua de manera reflexiva y dialógica para fortalecernos en la ruta hacia la autonomía responsable. Para lograrlo, es necesario partir de una estrategia sistemática y formativa que ofrezca a los docentes y autoridades escolares las herramientas para utilizar la evaluación de los alumnos en lectura y matemáticas, así como un esquema de captura y calificación de las respuestas de los alumnos, lo que permite tener un acercamiento cuantitativo de los resultados por alumno, grupo y escuela. Esto será un insumo para la elaboración del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Una parte fundamental en esta guía es que los colectivos dialoguen acerca de la viabilidad y alternativas de aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica, sus ventajas, sus desventajas y los recursos humanos y materiales necesarios para su aplicación.
Se hace énfasis en que la evaluación diagnóstica debe ser vista fundamentalmente como formativa y como instrumento para la mejora de los aprendizajes a través del diálogo constructivo que indica al docente, al alumno y a sus padres o tutores lo que tienen que hacer para mejorar. En esta guía también se sugiere hacer un ejercicio de selección de los aprendizajes sustantivos para la vida o fundamentales en la educación inicial cuyo dominio se considera imprescindible para planear la intervención docente en el periodo extraordinario de recuperación o de separación temprana y adaptación en educación inicial, y que al mismo tiempo serán un referente para la reformulación del PEMS, junto con la valoración diagnóstica que se lleve a cabo. Finalmente, en esta sesión, el diálogo y la reflexión serán los instrumentos transversales por excelencia, para el aprendizaje dialógico. No obstante que cada comunidad implemente otros para seguir aprendiendo. En síntesis, vamos a checar los aprendizajes fundamentales o aprendizajes sustantivos de cada uno de los grados de primaria, secundaria, y también nos propone checar los que están en educación inicial, que ellos puedan elegir sus aprendizajes fundamentales o sustantivos, y a partir de ellos crear precisamente esta intervención, este instrumento de formación, pero desde un enfoque formativo, no nomás visto como una prueba, sino visto como un punto de partida para saber dónde están los alumnos en cuanto al aprendizaje, sobre todo los de primer grado, sobre todo los de primer grado de secundaria, de primaria, que son los que no han tenido la oportunidad, ¿no?, de estar en las escuelas, de estar cercanos al docente en clases presenciales. Y también los otros, no desampararlos, sino ver en dónde se encuentran y ver e iniciar más bien a abordar estos aprendizajes, ¿sí?, con diferentes estrategias y actividades. De eso se trata pues esta sesión 4 de diagnóstico integral para los alumnos de educación básica. Propósitos: que los integrantes del colectivo identifiquen la estructura, utilidad y formas de aplicación de la herramienta de evaluación diagnóstica para los alumnos de educación básica ciclo escolar 2020-2021 para tomar decisiones que faciliten su implementación de acuerdo a su contexto, que es lo que platicábamos. Realicen una selección de los aprendizajes sustantivos o fundamentales que se trabajarán en el periodo extraordinario de recuperación o en el periodo de separación temprana y adaptación para educación inicial. Este segundo punto solamente es aplicable pues para educación inicial. Los demás de educación básica, lo que es preescolar, primaria y secundaria, solamente el punto 1, que es identificar la estructura, la utilidad de precisamente la herramienta de la evaluación diagnóstica para aplicarla, para poder tomar decisiones a partir de ahí. Los participantes, bueno, ya los conocemos, no es necesario leerlo. Los materiales, dos muy importantes. Primero, el video, Introducción a la Evaluación Diagnóstica 2021, que nos propone la SEP. Y el segundo, el documento de los aprendizajes sustantivos para la vida, Recrea. Aquí si tú le das clic, como te digo, te voy a dejar aquí abajo la presentación, ¿no?, para que te sirva de apoyo. Si tú le das clic aquí a este link, sobre todo al de documentos, te va a llevar precisamente ahí a ese documento de los aprendizajes sustantivos o también en la imagen para que tú vayas checando los de tu asignatura, en el caso de secundaria. Ahí viene por grado, bien distribuidos, ya los conocemos, ya los hemos checado en años pasados. Y también por grado en cuestión de primaria. En preescolar también vienen ahí en este mismo documento, solamente en educación inicial vienen en el anexo, que no lo puse aquí en la presentación, se los aclaro, pero viene en el anexo, en la guía que está aquí abajo, en el anexo 1, ahí vienen los aprendizajes sustantivos o fundamentales para que los de educación inicial los puedan elegir dependiendo las circunstancias en las que se encuentre su contexto y las necesidades de sus alumnos. Pero aquí vuelvo a repetir, en los aprendizajes sustantivos, en este link vienen desde preescolar hasta secundaria. Productos. Tabla de alternativas de aplicación de instrumento de evaluación diagnóstica para alumnos de educación básica.
y listado de aprendizajes sustantivos o fundamentales en educación inicial. Muy bien. Bueno, el principio recrea para un aprendizaje dialógico ahora es instrumentar para aprender. Se los dejo ahí en la presentación para que este video no se alargue. Actividades, que es el clímax, ¿no? El núcleo, el punto fuerte de esta sesión. Número 1. Reflexionemos sobre el contenido de nuestra sesión. Realicemos la lectura de la introducción y los propósitos, que ya lo hicimos, para reflexionar sobre las claridades que nos dejó el texto. Podamos compartir las ideas claves a través de una nube de palabras con la herramienta Mentimeter, colocando notas autoadheribles con las reflexiones en un lugar visible o cualquier otra estrategia que nos permita compartir el resultado de ejercicio de acuerdo a los recursos con los que contamos. Es decir, se trata de hacer a partir de ideas, a partir de palabras, ponerlo en un lugar visible, nuestra reflexión acerca de la introducción y de lo que nos está pidiendo pues esta actividad. Dice, posteriormente dialoguen en plenaria en torno a la siguiente pregunta. Desde las aportaciones del colectivo, ¿qué acciones serían las más importantes a realizar al inicio del ciclo escolar? Para llevar a cabo la evaluación diagnóstica, los docentes contamos con diferentes estrategias para realizarla. La siguiente actividad presenta dos alternativas para el colectivo. El desarrollo de las mismas depende del nivel educativo o grado escolar al que pertenecen. Y bueno, nos da en segunda actividad, instrumento de evaluación diagnóstica para alumnos de segundo de primaria, tercero de secundaria. Aquí si tú le das clic, se va a reproducir el video. Introducción a la evaluación diagnóstica 2021, donde la SEP nos propone precisamente diferentes formas de hacer nuestro instrumento de evaluación de la evaluación diagnóstica. Y bueno, yo como recomendación, muchas veces como maestros ya tenemos, ¿no?, nuestro instrumento ya preparado, pero sí estaría bien checarlo más a fondo. Es decir, no imprimir el mismo de años pasados. ¿Por qué? Porque pasa que ya tenemos el trabajo hecho y no nos damos la oportunidad de ahora sí adaptarlo a estas circunstancias, a este contexto en el que nos encontramos hoy, que como sabemos es extraordinario por razones obvias, y es necesario precisamente adaptarlo y ver precisamente qué podemos extraer de ahí, si utilizarlo quizá como una base, pero también quitarle o aumentarle a partir de lo que hemos aprendido. Bueno, a partir de ello damos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos utilizar los resultados del instrumento de diagnóstico desde el enfoque de la evaluación formativa? Porque definitivamente pues nos arroja, ¿no?, lo que sabe el alumno o lo que no. Y podemos hacer una evaluación cuantitativa, como decía la introducción, pero en cuanto a la formación, en cuanto al logro de aprendizajes, ¿cómo podríamos utilizar estos resultados? Porque es necesario la diversificación de las alternativas de aplicación en la evaluación diagnóstica en el contexto de nuestra escuela, que es lo que les comentaba, ahora adaptarlos a nuestra realidad específica del 2021, ¿no? ¿Qué utilidad tiene conocer las alternativas de aplicación en este momento? Aquí les puse para que puedan escribir aquí sus reflexiones en esta diapositiva. De manera individual, registremos en la siguiente tabla las ventajas y desventajas que identificamos en cada alternativa para aplicarlas a nuestro contexto. Y ahí vienen, que son las alternativas que nos propone precisamente el video. ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene, qué implicaciones para el directivo hay y qué implicaciones para el docente aplicador existen? Alternativa A, que ustedes ya van a poder ver el video, pero ahí no las enmarca muy claramente. Pruebas y hojas de respuesta impresa. Alternativa B, prueba PDF descargada en PC y hojas de respuesta impresas. Alternativa C, instalar el examen digital. Alternativa D, prueba en línea. Bueno, eso también dependerá de los materiales, ¿no?, insumos que tengamos a nuestro alrededor y en nuestra escuela. Socialicemos los hallazgos encontrados durante el ejercicio anterior, guiándonos en los siguientes cuestionamientos. ¿Qué acciones tendríamos que realizar con el fin de aplicar ese instrumento en nuestro contexto? ¿Qué podemos hacer como colectivo para gestionar los recursos necesarios? ¿Qué haremos con los resultados obtenidos del diagnóstico? Muy buenas preguntas para reflexionar, precisamente para que estos resultados de nuestro diagnóstico nos puedan
servir para tomar nuevas decisiones, para tomar nuevas formas de enseñar y poder rescatar a esos alumnos rezagados, esos alumnos que no han logrado los aprendizajes por las circunstancias de pandemia, que no han logrado los aprendizajes por las circunstancias de clases virtuales, ¿no? O porque no cuentan con el apoyo de padres, etc. Conforme a las fechas establecidas, podremos compartir la información que resulte de la aplicación del diagnóstico en el siguiente link, con la intención de realizar un análisis del estado que guarda el aprendizaje de los alumnos. Si tú das clic, te manda a ese link. Yo ya lo revisé y hasta hoy, 10 de agosto, no está habilitado, pero posiblemente en los próximos días ya lo habiliten para poder compartir precisamente nuestros hallazgos de nuestro diagnóstico. Número 2. Evaluación diagnóstica para alumnos de educación inicial, preescolar y primero de primaria. Identifiquemos a partir del programa de estudios vigentes de cada nivel educativo y las propuestas generadas para preescolar disponible y ahí está el link, con las sugerencias para implementar el diagnóstico de los alumnos. Ahí mismo es el mismo documento de la diapositiva pasada y precisamente todavía no está habilitado. Posiblemente lo habiliten para que los de preescolar, ¿sí? Y los de educación inicial y primero de primaria puedan checar las sugerencias que ahí les dan. Muy bien, pues nos pide que para continuar organicemos de acuerdo con las características de nuestro colectivo en binas, trinas, equipos o bien de manera individual y escribamos en la siguiente tabla las implicaciones para el directivo y los docentes al aplicar cada sugerencia de evaluación diagnóstica. Sugerencias de evaluación para el diagnóstico, implicaciones para el docente, implicaciones para el directivo. Aquí se trata de tomar acuerdos junto con nuestro directivo sobre qué sugerimos para nuestra evaluación diagnóstica, para la aplicación, para cómo hacer el instrumento, para qué tiempo vamos a ocupar para llevar a cabo esta aplicación del diagnóstico y también para prepararlo, etc. Aquí se hacen todas las sugerencias que tengamos en mente. Y continuamos. En colectivo, socialicemos los hallazgos encontrados durante el ejercicio anterior, guiándonos en los siguientes cuestionamientos. De acuerdo a la realidad actual de nuestro contexto, ¿cuál sugerencia de evaluación diagnóstica es más viable? ¿Qué ajustes tendremos que realizar al planear las sugerencias de evaluación para el diagnóstico en contexto de pandemia? ¿Cómo utilizaremos los resultados que conforman nuestro diagnóstico? Aquí pueden escribir sus reflexiones del colectivo docente a partir de estas preguntas. Número 3. Seleccionemos los aprendizajes sustantivos o fundamentales. En el link que te di al inicio, en una de las diapositivas iniciales, ahí viene precisamente, como te decía, los aprendizajes sustantivos o fundamentales de cada una de las asignaturas o de los grados de primaria y también los de preescolar. Entonces hay que checarlos y hay que reflexionar acerca de estas preguntas. ¿Cuáles de estos aprendizajes sustantivos o fundamentales se privilegiaron durante el ciclo escolar anterior y qué avances identificamos en nuestros alumnos? Muy interesante esta pregunta, porque de aquí corre nuestro asunto de enseñar y de que el alumno aprenda, ¿no? ¿Qué criterios debemos considerar para realizar una selección de aprendizajes acorde a las necesidades de nuestros alumnos para el siguiente ciclo escolar? Recordemos que el centro de nuestro quehacer, de nuestra enseñanza es el alumno. Entonces tenemos que considerar precisamente sus necesidades, cómo están, cómo los vemos. Y para eso precisamente es este instrumento o este diagnóstico inicial. Entonces, a partir de las reflexiones generadas y considerando cuáles de estos aprendizajes utilizaremos con relación a la importancia de las oportunidades y experiencias que ofrecen para el colectivo docente, para el colectivo escolar, seleccionemos y escribamos en la siguiente tabla lo que conformará nuestro plan de atención del ciclo escolar 2021-2022 que se elaborará en la fase intensiva del CTE. Entonces, nuestros aprendizajes sustantivos o fundamentales. En este caso, esta es una guía precisamente, una tabla para educación inicial, pero seguramente los de educación preescolar, primaria o secundaria también deberíamos
escribirlos en una tabla similar para identificarlos y para poder seleccionar cuáles son los que creemos que hace falta abordar o que están en ausencia de aprender de nuestros alumnos. Incluso yo propondría como estrategia preguntar al docente anterior del que lo atendió el ciclo anterior a ese grupo, preguntar qué aprendizajes sí se lograron y en cuáles quedaron deficientes, en cuáles hay un área de oportunidad, pues para fortalecerlos. Eso sería interesante también hacerlo dentro de nuestro taller de capacitación docente. Una vez hecha la selección de los aprendizajes sustantivos o fundamentales, reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué manera se relaciona el instrumento de diagnóstico para los alumnos de educación básica, ciclo escolar 2021-2022, con los aprendizajes sustantivos o fundamentales? ¿Qué acciones debemos emprender después de conocer los resultados de diagnóstico y la selección de los aprendizajes sustantivos o fundamentales? ¿Cuáles son las implicaciones en nuestra práctica con la selección de los aprendizajes sustantivos o fundamentales que hemos realizado? ¿Qué acciones formativas concretas debemos implementar para fortalecer los avances y mitigar las dificultades que enfrentan los alumnos? Que es precisamente de lo que estamos platicando en este video de análisis a fondo. ¿Cómo están nuestros alumnos? ¿Cuáles son los aprendizajes sustantivos que vamos a seleccionar? ¿En cuáles hay evidente rezago? Etcétera. Aquí puedes escribir las reflexiones del colectivo docente. Y bueno, de eso se trata, de ir realizando precisamente dentro de nuestra bitácora, de nuestro PTI, nuestra evaluación diagnóstica, nuestro instrumento de evaluación diagnóstica. Acuerdos. Recuperemos los acuerdos emanados del colectivo con relación al diagnóstico y a la selección de aprendizajes sustantivos o fundamentales para educación inicial y que podríamos utilizar en la elaboración de las estrategias de intervención del PENP, así como para la elaboración del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Registremos en la bitácora, en caso de utilizar este recurso, las conclusiones y acuerdos que han sugerido a partir de las definiciones en torno a la aplicación del instrumento de diagnóstico para los alumnos de educación básica en su regreso a las actividades del ciclo escolar 2021-2022. Y bueno, aquí nos proponen un taller de evaluación diagnóstica, ahí está en ese link, igual para poderlo checar y acrecentar pues este bagaje de conocimiento. Evaluemos nuestra sesión por último. ¿Cómo trabajamos durante esta sesión? El principio recrea aprendizaje dialógico. Un aprendizaje dialógico instrumental para aprender. ¿Qué instrumentos utilizamos para lograrlo? ¿Cuáles aprendizajes logramos en esta sesión? Se genera un ambiente de confianza en donde todos se sienten con posibilidad de aportar. Saben pedir ayuda cuando lo necesitan. Saben recibir ayuda. Centran su participación en el trabajo a realizar. Qué interesante también esto ponerlo bien en claro, sobre todo al inicio de la sesión, ¿no? Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Eso es todo de mi parte. Espero que te haya servido este análisis a fondo de la sesión 4 de nuestro taller intensivo de capacitación docente de Recrea. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Me ayudarías mucho y te lo agradeceré mucho. Voy a seguir subiendo materiales y información muy importante para ti, de interés. Aquí abajo te dejo la guía para que la descargues y también te dejo esta presentación. Cuídate y que tengas un excelente día. Hasta luego.